Buenas tardes. Bueno, pues aquí volvemos a estar de modo presencial en Icuna después de un año de descanso. Y bueno, la comunicación... ¿Esto, lo de arriba no se puede quitar? ¿Esto no se puede ocultar? ¿No? Tú déjalo. Vale. Y bueno, la comunicación que presento, como se ve en el título, es Leche para España, el patrimonio de la industria láctea en Cantabria. Hacer una comunicación en que la primera parte analizaré muy rápidamente la evolución de la industria láctea en Cantabria, para después ver los restos, la huella de la industrialización en el territorio. Bien, con respecto a la historia industrial relacionada con la leche en Cantabria, podemos decir que a finales del siglo XIX nada hacía pensar el desarrollo que esta industria iba a alcanzar posteriormente. De hecho, apenas había fabricaciones de quesos, algunas fabricaciones artesanas en algunos valles, sobre todo en los valles pasiegos, que fueron los que introdujeron la vaca frisona, la vaca con mayor rendimiento lechero, pero no había apenas fábricas. De hecho, la primera fábrica de la que se habla es en los años 80 del siglo XIX en Reynosa, una fábrica de quesos de Claudio Napoleón Boffard, la fábrica y la marca. La fábrica ya no existe, pero la marca sigue existiendo, ¿no? Y fue en su momento considerada como una de las primeras que fabricaba quesos extranjeros en España, ¿no? Porque sobre todo en la zona de Santander, en el puerto de Santander, gustaban mucho estos quesos que llegaban por el puerto a la ciudad, con lo cual había una demanda. Pero como digo, es muy escaso. Y la razón principal es porque no teníamos leche. O sea, teníamos vacas lecheras en algunas zonas, en el Pas y demás, pero la leche de esas vacas se dedicaba fundamentalmente a alimentar a las crías, a los terneros, para un futuro, que crecieran y demás. No se pensaba en ese ejercicio de destetar al ternero para obtener leche de la vaca, para luego venderla en el mercado o, en este caso, llevarla a la fábrica. El gran cambio se va a producir en 1905. En 1905 se instala en la Penilla de Cayón la multinacional Nestlé, con la intención de fabricar harina lacteada, que ya tenía un cierto mercado, ya la vendía aquí en España. Posteriormente, ya más o menos 1918-20 por ahí, creo recordar, empieza también la fabricación de el producto por el que es más conocido Nestlé en relación con los derivados lácteos, que sería la leche condensada, la lechera. Esto va a suponer un cambio, la llegada de Nestlé, que se instala no muy lejos de los valles pasiegos, donde ya hay una cierta especialización en ganado vacuno de leche. A partir de Nestlé y de todas las fábricas que se van a ir incorporando a lo largo del tiempo, el paisaje rural cántabro va a variar. Lo que ahora conocemos es ese paisaje, igual que aquí en Asturias, tapizado de prados y demás, es un paisaje relativamente reciente. Hasta ese momento, hasta las primeras décadas del siglo, conviven las áreas de cultivo con los prados de siega. También va a haber un cambio de orientación en la propia ganadería. Las razas autóctonas con poco rendimiento lechero van a ir poco a poco siendo arrinconadas para dedicarse únicamente a la carne. Primero se experimentará con la vaca suiza y después con la raza frisona, que tenéis una imagen de esta publicidad de estas vacas, ¿no? Y con ello también se va a alentar, esto es la parte que nos interesa, a desarrollar la industria lechera. Y lo cierto es que a partir de esta fábrica de Nestlé, a lo largo de las primeras décadas del siglo, empezarán a instalarse nuevas fábricas de derivados lácteos en la región. Incluso hay alguna empresa a principios de siglo que se dedicaba a enviar leche fresca a Madrid en vagones frigoríficos desde Torrelavega hasta allí. Y ese es lo que empieza a especializarse la región durante estas primeras décadas. Productos derivados lácteos, como digo, harinas lacteadas, leche condensada, luego leche en polvo y demás, y el envío de leche fresca, pasteurizada lógicamente, a los principales centros de consumo del interior de la península,
medida Madrid, lógicamente. A esta empresa de Nestlé que comentaba, luego se instalarán algunas importantes como Granja Poch y la lechera montañesa, que luego veremos una imagen en Torrelavega. Y la otra gran empresa del sector será SAM. SAM procede de una iniciativa por parte del Sindicato Católico Montañés. Es una respuesta también a esa fábrica de Nestlé, suiza, protestantes, extranjeros, la idea de hacer una fábrica española, católica y en forma de cooperativa será como se constituirá esta empresa, que construirá su fábrica, luego lo veremos también, en Renedo de Piélagos. En principio va a enviar leche fresca a Madrid, fundamentalmente, como otras, pero rápidamente entrará en competencia con Nestlé fabricando las harinas, la leche en polvo y la leche y otros derivados lácteos. Bueno, en ese momento Cantabria es la principal abastecedora de leche y de derivados lácteos al resto del país. Tras la guerra civil, que refleja un poco esta realidad, se va a prohibir la fabricación de quesos en Cantabria, para que toda la leche que producían nuestras vacas se dedique a la fabricación de derivados lácteos, porque la demanda de productos lácteos en la época de posguerra es mucho mayor a la que se producía. Y aquí, en Cantabria, se podía producir leche en polvo, leche condensada y demás, que podía perfectamente conservarse y llevar al interior, sobre todo a Madrid, como repito, para abastecer a esa demanda que hay, ¿no? Sobre todo para la alimentación infantil. Y bueno, de esta manera, a partir de los años 50 y 60, podemos decir que son la época de mayor esplendor de la industria láctea en Cantabria. Las fábricas ya existentes crecen, las que continúan, sobre todo Nestlé y SAM, y a su vez aparecen nuevas empresas en el sector, que luego veremos algunos restos de fábricas que quedan, pues Leche Collantes, la Lactaria Española, Alés y otras varias, ¿no? Y como digo, en los años 60 ya es la época de esplendor, pero ya en los últimos años 60 empieza a decaer la industria láctea en Cantabria. Fundamentalmente porque en el resto del país, en las principales ciudades, de hecho en los municipios mayores de 25.000 habitantes lo podían hacer, se están instalando centrales lecheras. Centrales lecheras para abastecer de leche pasteurizada y demás a esas ciudades, que hasta ese momento la leche circulaba a granel, se hervía en casa y se hervía en casa y bueno, al final pues la calidad del producto era muy baja. En ese sentido, la exportación de leche al resto del país empieza a decaer, ¿no? Las granjas que se forman en las periferias urbanas pues ya van a abastecer a estas centrales lecheras. Sí es cierto que en Cantabria en esos años, sobre todo de algunas centrales lecheras vascas, se instalaron centros de recogida en el territorio. Y bueno, pues ya desde los años 70, años 80, 90, el sector empezó a decaer. De hecho, muchas fábricas cierran, como veremos, y las principales han sido adquiridos por grupos extranjeros, ¿no? Por ejemplo, SAM, extranjeros no, de fuera de Cantabria, quiero decir. La SAM, que era el buque insignia igual de la industria lechera cántabra, desde hace ya varias décadas es propiedad de un grupo vasco. Otra que veremos luego, Moraes, una también tradicional, después pasó al grupo Pascual y ahora es de un grupo francés, ¿no? Con lo cual, bueno, no quedan grandes fábricas de capital cántabro, hay alguna pequeña, pero las grandes están en manos de fuera, ¿no? Y la última gran fábrica que se instaló fue en 1998, Lácteos de Santander, en Meruelo, pero que se denomina Lácteos de Santander, en realidad el capital es gallego y producen la leche, creo recordar que es leche celta y alguna otra que se comercializa por ahí. Y bueno, la idea, como digo, es ahora presentar un poco cómo está el patrimonio relacionado con la industria láctea en Cantabria, ¿no? Por una parte, he dividido así, nos encontramos con fábricas inactivas, cerraron ya hace años en esos momentos de crisis que comentaba, y que están abandonadas, no tienen ningún otro uso productivo. Luego hay otras inactivas, en realidad, en el sector lechero, pero que sí tienen otro tipo de uso productivo.
Y luego, pues las que continúan en pie, las fábricas activas, que, bueno, ahí hay ciertos problemas para identificar los restos originales, lógicamente, porque, bueno, esa fábrica como organismo vivo pues da lugar a que haya habido transformaciones y a veces resulte complicado saber si queda algo de lo original o por lo menos de lo que fueran sus primeras décadas de actividad. Y luego, bueno, pondré un par de ejemplos de las fábricas activas en las que yo no adivino ningún resto original. Y bueno, pues vamos a ir viéndolas, ¿no? Dentro de estas fábricas inactivas abandonadas estaría la fábrica de lecherías Collantes en Bárcena de Piedeconcha. Es una fábrica de 1908, o sea, muy próxima a la instalación de Nestlé. Lo que pasa es que en estos primeros años se dedicaba fundamentalmente a la fabricación de quesos y de mantequillas. Se orientarán posteriormente al envasado de leche pasteurizada, ¿no? Esta fábrica también se amplió dentro de ese periodo que comentaba, que en los años 50-60 de gran crecimiento del sector. Al otro lado de la carretera, pero junto a ella, se instaló una nueva fábrica que, bueno, se diferencia de la anterior claramente pues, simplemente por la techumbre. Una es de Uralita y la otra era de teja romana, ¿no? Pero bueno, es un momento de ampliación, ¿no? De demanda en el sector. Ya en sus inicios había crecido bastante, pero sobre todo es en los 60 cuando se ven en esa necesidad, ¿no? También otra fábrica inactiva abandonada es una de Nestlé, como se observa en la chimenea. Corresponde a un momento, a los años 20, que Nestlé está ampliando el mercado en Cantabria y entonces, pues, del Valle del Pas, donde originalmente estaba, ¿no? Bajo, bueno, más en Pisueña, pero bueno, en esa zona del Pas, se abre una fábrica, un centro de recogida también de leche en el Valle de la Son, más próximo a Vizcaya, pues una manera de conseguir un mercado, ¿no? Un mercado no, conseguir que los ganaderos de esa comarca vendan su leche a Nestlé, ¿no? Y ampliar el mercado. Como se ve, es una fábrica que está abandonada, no está en muy mal estado porque, bueno, parece que el propietario actual, como se ve en la imagen, pues tiene unas vacas que pastan allí y entiendo que también las guarda en la propia fábrica. Por eso, aunque haya algún desperfecto en la techumbre, pues se mantiene más o menos bien, ¿no? Ya en los años 50 se instalaron otras fábricas, como comentaba. Una de estas es Lactaria Española, que yo creo que cierra en el año 90 aproximadamente, 98, que pasó por diversas manos, ¿no? Fue bastante volátil. El último propietario fue la central lechera asturiana, que fue la que determinó el cierre. Está dentro de una finca cerrada, no se puede acceder. Esta foto está sacada desde el muro. Pero si observamos la fotografía aérea, vemos que con el paso del tiempo en los últimos años se está estropeando bastante bien, bastante el tejado, y yo creo que podría correr peligro de derrumbe en un futuro. No ahora, pero sí un poco más adelante. Esta es otra también de las fábricas de los años 50, en Ramales de la Victoria, en el Valle de la Son, la de Industrial Lechera de la Son, y que comercializaba sus productos su leche con el nombre de Botella Blanca, que en alguna de las paredes, no se ve muy bien, aparece ese nombre. Así como la otra no podía acceder, en esta sí, y está el interior totalmente vandalizado y es una pena porque es un edificio bastante interesante, ¿no? Con esa gran chimenea y demás, y bueno, pues ha sido pasto del vandalismo, ¿no? Y seguramente del expolio. Y una de las últimas de la región que se instaló fue esta Lecherías Reunidas en su origen en 1966 y que, bueno, tras pasar por diversos dueños, algunos de capital vasco como Copeleche, una de las centrales lecheras vascas, y en los últimos años como por quesos, la propiedad de Quesos Frías, como se ven en los carteles, pues hace no relativamente mucho cerró. Bueno, también tenemos fábricas inactivas que tienen nuevos usos. La más característica, sin duda, de la región es la lechera montañesa de 1926, que aprovechaba el edificio de la azucarera montañesa. Rápido.
de la azucarera montañesa y bueno, pues en realidad el edificio original de la azucarera se adivina perfectamente aquí, con su chimenea, muy parecido a lo que Ángel ponía antes de la de Pravia, son de la misma época. Pravia es 1900, está en 1899. Lo único novedoso es el depósito de agua, que es de la época de la lechera, y los edificios de la derecha, que son donde ya después de un par de años de empezar la actividad, fabricaban harina lacteada. En el otro edificio se fabricaba sobre todo leche condensada de la marca El Niño. Esta es otra fábrica que nunca llegó a funcionar, Dietéticos Max, que iba a funcionar en el año 36, pero el estallido de la guerra impidió que siguiera adelante. No voy a hablar de ella, tiene una historia muy curiosa, pero esto lo presenté hace como 10, 12 años aquí en Incuna. Estará por la comunicación. Lo cierto es que la fábrica no funcionó, ha sido reutilizada, fue una discoteca y ahora después un salón de bodas y ahora es un albergue juvenil. Esta otra también se basa en un edificio previo, en este caso una fábrica química, el Irati, y Lecherías Collantes se instala en ese edificio en el año 63. El que quiera conocer la historia del Irati, la presenté hace 2 años también aquí en Incuna. O sea que hay información por ahí. En la actualidad, después del cierre de la fábrica, ahora se fabrican pellets, lo hace el Centro Reto, que es un centro de ayuda al toxicómano, ¿no? Las fábricas activas con restos originales, como puede ser Nestlé, lo que se conserva de Nestlé es el azud sobre el río Pisueño. Pero de lo que es la propia fábrica, es una fábrica que claro, tiene ya 115, 116 años de actividad. Algo habrá de los primeros años, sé que lo hay, pero bueno, los restos son limitados precisamente por toda la evolución que sigue la fábrica, ¿no? Lo mismo puede ocurrir con el Instituto Agrícola Quirós, una fábrica de quesos en este convento o monasterio de los trapenses, que todavía sigue activo, pues se ve por ahí la chimenea y, bueno, y indicado, ¿no?, como fábrica de quesos. La SAM, que se instaló en 1932, de lo original sería este edificio de aquí, no la última planta, que eso es posterior, de una primera ampliación, en una primera ampliación en la que también se construyeron estos 3 almacenes. Y luego, bueno, ya todo lo que se ha ido añadiendo a lo largo del tiempo, pero bueno, algo del original todavía se mantiene, pues el edificio en sí mismo, ¿no? Y como decía, hay fábricas activas que no tienen restos originales, que han ido cambiando con el tiempo. Yo creo que esta de Lácteos Morais, que comentaba, que luego fue del Grupo Pascual y ahora del grupo francés Andros, que fabrica fundamentalmente derivados lácteos de marca blanca, pues para Lidl, Carrefour también, y otras grandes cadenas de distribución. Ha sufrido un proceso que yo creo que queda muy poco, si queda algo, tal vez algún edificio por aquí, de lo que puede ser el edificio de los años 40, no del original, que era del año 16. Eso era una muchísimo más pequeña. Y bueno, no quiero acabar, bueno, aquí que sería La Fuente, también una fábrica que se instaló en el año 66 y pues, un antiguo lavadero de mineral, curiosamente, y que bueno, ha cambiado, se ha modificado mucho con el tiempo. También fue de Danone la que estuvo ahí instalada. Y quería ya acabar con estos elementos singulares del patrimonio, pertenecientes al patrimonio industrial, que han sido muy característicos en Cantabria y supongo que aquí en Asturias también, que son los puestos de recogida perdón, de leche. Estos cajalonaban todo nuestro paisaje agrario, ¿no? En todos nuestros pueblos había, bueno, todos no, pero en muchos pueblos nos encontramos con este lugar donde los ganaderos depositaban las ollas de leche y pasaba el camión a recogerlas diariamente, ¿no? Lógicamente, es en los años 80, antes de entrar en la Unión Europea, cuando se obliga a realizar el transporte de la leche desde el ganadero a la fábrica en camiones cisterna, y este tipo de lugares van desapareciendo. Dejan de tener uso, también contribuye a ello que las carreteras de Cantabria, pues como en todos los lugares, empiezan a ensancharse y estos puestos de recogida estaban justo en el borde de la carretera. Bueno, sería interesante hacer un inventario de los que quedan. Yo desde hace un par de años o 3, bueno, sigo un poco cuando voy por alguna carretera y veo uno, lo fotografío. Este es de la
fábrica Sam, este otro más pequeñito de la Casa Moraes, en Anievas, y este otro que bueno, está invadido por la vegetación, está a la entrada de Santillana del Mar y imagino que sería de la Lactaria Montañesa o de la central lechera de Cobre, es decir, esa fábrica que ponía hace un momento. Y nada, pues gracias por su atención y nos veremos otra vez el año que viene.